Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 7 de enero del año 2025. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está sintonizando en conexión por Éxitos Miami 107.1 en HD2 en el sur de Miami, en el sur de la Florida. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Y también nos puede escuchar y además ver en www.éxitos107.com. Y si no le es suficiente, usted también nos puede ver y escuchar en nuestro canal de YouTube. YouTube, César.com/, César Miguel Rondón hoy. Así que allí para tener toda la información que vamos a llevarle en nuestro programa del día de hoy. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 7 de enero, es el día de San Raimundo de Peñafort, San Polieuto, San Luciano de Nicomedia, San Tilón y San Alderico. Y en el calendario astrológico nos dicen que hoy repite la luna creciente, en Aries, y con el sol, por supuesto, en Capricornio. La luna de Aries es la luna aquella de Eudomar Santos para, como vaya viniendo, vamos viendo, porque es buena para tomar decisiones sobre la marcha. Hoy es el día de la Navidad ortodoxa, porque ellos se siguen guiando por el calendario juliano, no el calendario gregoriano. Y hoy vamos directo a comenzar nuestro programa con una entrevista muy especial que les tenemos, nada menos que con María Corina Machado. María Corina Ya, como dice su nombre de guerra en las redes sociales. Querida María Corina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel, es un placer. María Corina, hoy estamos a martes 7 de enero. El viernes 10 es lo que sería el día de. ¿Cómo te sientes? El día es el 9. Uh-huh. El día es el 9. Y me siento muy orgullosa de lo que está pasando en Venezuela y con todos los venezolanos aquí afuera. Siento que cada instante que pasa hay una energía potencial que se acumula y se acumula, y esto es como un río crecido, ¿sabes? Que se alimenta de miles de riachuelos, quebradas, y que converge en una represa donde hay una enorme energía potencial lista para desplegarse. Y es agua sanadora y de libertad para todos los venezolanos. ¿Por qué el día de es el 9 y no el 10, que es la toma de posesión, María Corina? El 10 es la prueba de fuego, Ajá. en primer lugar para Maduro, y él lo sabe muy bien. Ya ha tenido suficientes indicaciones, advertencias de lo que significa pretender en contra de la Constitución y del mandato de los venezolanos, y por simplemente por la fuerza, de facto, pretender prolongar esto más. Es una prueba de fuego también para quienes hoy aún le queda, ¿no? Y yo creo que en los corazones y en los hogares de todos los policías y soldados de Venezuela en este momento hay esta conciencia, ¿no? De que tienes que tomar una decisión.
o eres un tirano o un héroe, o te hundes con Maduro o te salvas. Y el mensaje ha sido muy claro, todo el que se sume será bienvenido y abrazado. De modo que es una prueba de fuego para ellos. Y finalmente el 10, una prueba de fuego para aquellos gobiernos democráticos que tienen exactamente la misma decisión que adoptar. O estás con un sistema criminal que ha violado la Constitución, o estás con un pueblo unido, decidido a ser libre, que ya lo decidió. Entonces aquí no hay puntos medios. Y te digo, muchos gobiernos que habían sido cercanos a Maduro, hoy está muy claro que, que no, a nadie le conviene asociarse a un sistema que está en una fase absolutamente terminal. Le leo hoy en El País de Madrid esta reseña a Alonso Moleiro, firmada desde Caracas. El chavismo redobla la presencia policial y militar en las calles de Caracas. Maduro responde con el blindaje de la capital a la intención de Edmundo González de posesionarse el día 10 como presidente. Y me llamó la atención una frase que dijo ayer este señor Maduro, reseñada aquí por Alonso. Maduro sostuvo un encuentro con el alto mando político-militar en el Palacio de Miraflores. Ni coquito nos hacen las guerras psicológicas que montan. Ni coquito. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te suena todo ese relato que tú acabas de hacer? ¿Quién es el que tiene miedo aquí? ¿A quién le están hablando? Pareciera que hay un régimen, o ni siquiera un régimen, algunos actores que están como atrincherándose y con terror. ¿Cuál es el miedo a la gente? ¿Cuál es el miedo? Nosotros tenemos en este momento los venezolanos que procesar esto con muchísima serenidad e inteligencia. Desde luego que ellos han mostrado ser crueles y no tener límites en su represión, pero que hay una realidad. Estos son unos poquitos contra 30 millones. Si los 30 millones, cada uno hace lo suyo, donde estés, en Vigo o en Tucupita. Es decir, hoy Venezuela nos necesita a todos. Y si todos somos parte de este río crecido, de esta represa, no aguanta César Miguel. Entonces, yo estaba buscando aquí mientras te escuchaba hablar sobre el artículo de Alonso. Ayer me mandaron una imagen que se le atribuye a Nelson Mandela, que me pareció tan relevante y tan actual, porque para este momento Mandela dice: sabemos que el fin del dictador está cerca cuando lo único que tiene en las calles son militares. Pero además es que este de aquí tiene un problema, porque es que esos militares, la mayoría, también están con nosotros. Esa es la verdad. Entonces, se están atrincherando, tomemos las calles. Venezuela toda, es toda nuestra. Unamos esa bandera, amarillo, azul y rojo. Ellos trataron de dividirla y nosotros la unimos ese día. Cuando dicen que están poniendo autobuses para traer gente del interior a la calle, digo, maravilloso. Ojalá traigan muchísima gente, porque esa gente también quiere lo mismo que nosotros. Entonces, sí, estamos a 48 horas. María Corina, ¿a qué le estás apostando? A ti, a cada venezolano, a mi confianza en cada uno de ustedes, en esta gesta extraordinaria que hicimos en contra de todas las apuestas. ¿Cuántas veces escuchamos esto es imposible, esto es imposible, esto es imposible, no lo van a lograr, no lo van a lograr? Todo en contra, todos los obstáculos en contra. Además, lo vivimos de una forma tan tangible.
como te podrás imaginar, César Miguel, que todos estos días estoy en comunicación con todos los equipos, con gente de todas partes del país, de todos los partidos, de todos los movimientos, incluso gente que estuvo en la campaña en otros movimientos, no con nosotros. Y recordando lo que fue sobrepasar qué obstáculo y cómo ellos se equivocaron. Mira, llegaron eso fue delirante. El último encuentro que hicimos, que llenamos la avenida Cedeño en Valencia, nunca antes se había hecho. Nunca antes, ni en la época de las grandes concentraciones, en la época democrática. Estos tipos rompieron una de las principales avenidas donde venían una cantidad de personas transportándose en sus vehículos y autobuses, etcétera, y lo llenaron de escombros. Entonces, todo el mundo dejó su carro tirado y empezaron a caminar todo el mundo por encima de los escombros. Ancianos, chavos, las mascotas. Se convirtió en una épica. Y cuando yo lo veía, yo decía, wow, qué error tan grande. No entienden nada de lo que está pasando. Y lo convirtieron esto en una gesta épica de todos, donde todo el mundo se apropió. Y por eso este jueves, todos es todos, todos, las abuelas, las abuelas que significan lo que significan en nuestra sociedad, hasta ellas, las quiero ver de primeras, con su franela amarilla, azul o roja. Tú escoges la que más te gusta. De allí nos vemos, toda Venezuela. Y hay una pregunta crucial, y es que tú vas a estar allí. Porque en torno a tu figura, María Corina, se ha creado una épica extraordinaria, casi como que fueras una heroína de estas series de Marvel, ¿no? Porque no dan contigo, no logran capturarte. En algún momento, este señor Cabello llegó a decir que tú creías que estabas en la clandestinidad, como dando a entender que él sabía dónde estabas tú, pero que te dejaba ser. Y en torno a tu figura, pues ha crecido este mito. Ella no la pueden agarrar, ella es como esos personajes de leyenda, el zorro, Tamacún, que no lo pueden alcanzar nadie. Tú vas a estar allí en esa calle. Yo voy a estar allí, contigo y con cada venezolano. Y a mí, quien me ha cuidado y protegido en todos estos años, ha sido la gente. Cada venezolano que me han alojado en sus casas cuando no podíamos quedarnos en hoteles, o que paraban el carro, paraban su moto y me decían, arranca, móntate aquí, y me llevaban hasta el siguiente punto. O cuando nos agredían, la gente me rodeaba, me abrazaba. Bueno, y de la mano de Dios, Sergio. María Corina, ahí desde mediados del año 23, toda la gesta opositora, bajo tu dirección, bajo tu liderazgo, ha venido sumando éxitos, particularmente, digamos, a partir de octubre del 23, con las primarias. De allí hasta esta fecha ha sido logro tras logro tras logro. Tan es así que dicen, esta mujer lo ha planificado todo, ella tiene una estrategia perfectamente delimitada, ella tiene siempre un plan. Entonces, coincidiendo con la imagen infalible que te describí en el comentario anterior, en la pregunta anterior, la gente dice, ella tiene un plan para el 10 de enero. ¿Tú lo tienes? César, no habríamos llegado aquí si no tuviéramos una estrategia robusta. Si no hubiésemos incorporado un equipo enorme de gente buena, los mejores, por su capacidad ética y profesional, sus conocimientos en cada una de las áreas que hemos ido incorporando. Gente que viene de todas partes, de todos los sectores, de todos los partidos y movimientos. Esto se ha ido construyendo con inteligencia, con talento, y se ha ido cumpliendo con disciplina. Aquí los héroes son cada uno de estos venezolanos, muchos anónimos, que han dejado el resto.
porque yo te repito, esto lo hemos hecho sin plata, sin medios de comunicación, sin, sin armas. Son ellos son los que nos amenazan. Pero eso sí, con profundo conciencia de lo que esto significa, con inteligencia, con pasión, con amor. Yo digo que esa es nuestra fórmula, vencedora, victoriosa. Y obviamente, la estrategia ha sido construir fuerza, 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 para ir, además, quitándole al sistema y al régimen los pilares sobre los que se soportaban. Les quitamos todo el apoyo popular. O sea, estos tipos están íngremos y solos, no quieren nadie. Les quitamos toda la legitimidad. Hasta el último militar venezolano, hasta el último militante del PSUV, hasta el último actor internacional sabe la pela que les dimos el 28 de julio y que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. En tercer lugar, le quitamos respaldos internacionales y lo fueron perdiendo, ellos también ayudan y hablan, que eran cruciales, desde lo que eran sus supuestos aliados de la izquierda latinoamericana, mira, hasta Lula, no aceptó que Maduro entrara al país, pasando por esas tiranías y regímenes que supuestamente eran sus grandes aliados, Siria, Rusia, Irán, grupos terroristas como Hezbollah o Hamas. ¿Cómo están esos ahora? ¿Quién va a meterle el hombro a Maduro? ¿Tú crees que eso no se dan cuenta quienes están allí rodeándolo hoy? ¿Tú crees que esos militares, comandantes, no se están viendo en el espejo de los militares que apoyaban a Bashar al-Assad? ¿Ven cómo lo dejaron atrás? Entonces, hoy a Maduro lo único que le queda es eso, la capacidad de infundir miedo y amenazar con represión, pero ellos saben lo que se les viene. Y ellos saben que los ojos del mundo entero están hoy sobre Venezuela y ni hablar este 9 de enero. Y que Venezuela y los venezolanos afuera, todos van a salir. Y yo les quiero pedir a cada uno de ustedes que están afuera, que ese día unamos nuestra bandera a pesar de cualquier distancia. No importa en qué pueblo del mundo tú estás, no importa si estás solo, tú sales con tu gloria al lado pueblo aquí en el pecho y tu bandera, porque tienes que ser parte de la historia, porque Venezuela además hoy nos necesita a todos, a todos. María Corina, Edmundo González Urrutia ha salido de Europa, ha hecho una gira muy importante en América, estuvo en Buenos Aires, estuvo en Montevideo, ayer estuvo en Washington, ha recogido apoyos, fue fundamental el del presidente Biden, presidente saliente, pero presidente, es decir, no es poca cosa la Casa Blanca. Y además se reunió con prominentes congresistas republicanos que apoyan militantemente la causa que él representa. No hay que ser demasiado perspicaz para suponer que ya Cabello, Maduro y Rodríguez estarán diciendo pues que se está urdiendo una traición a la patria, una invasión a la patria, la injerencia de los Estados Unidos, del imperialismo, etcétera, etcétera. ¿Para ti qué representa todo eso que logró González Urrutia ayer en Washington? Mira, César Miguel, que digan lo que les dé la gana. Es que aquí a nadie les cree. De verdad que es una cosa tan ridícula, es vergonzosa. Y más bien, yo creo que cada vez que surgen estas reacciones contra Milei, contra Paraguay, tú lo que estás dándote cuenta es que ellos siguen cavando, ellos se siguen hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo solitos. Así que no los paremos, que sigan. Lo que ha logrado Edmundo González es extraordinario. Lo que ha sido este recorrido, y además cada cosa está muy bien pensada. Comenzamos por Argentina, donde además, yo no sé si a ti te pasó, pero ese video, cuando se entran al balcón y está esa plaza de Mayo llena de venezolanos, a mí me decía el canciller, ¿cómo ustedes lo hacen? Si el día de hoy es que no hay nadie en Buenos Aires,
está todo el mundo fuera, esta es una ciudad vacía. Y es muy bello, porque me lo dicen también otros amigos, me lo decía también el presidente de Uruguay, que queremos mucho, decían, yo no sé, pero ustedes meten más gente en las convocatorias de los venezolanos que nosotros en nuestros actos políticos locales, ¿no? Entonces, no, increíble. Entonces, bueno, con Milei, con la calle, con, por supuesto, el presidente Biden, y además, en Estados Unidos hay un presidente a la vez. Esa es la norma. El que plantea otra cosa, yo creo que es que no está entendiendo lo que representa la institucionalidad. Este, pero ayer hubo una reunión muy importante también. Bueno, además de la diáspora, a la salida de la OEA, donde estuvo con don Luis Almagro. Bueno, eso estaba a unas temperaturas bajo cero, nieve, que los carros no podían llegar, y así de gente. Me decía David Molansky, que ha estado organizando el trabajo de la diáspora, y todo el mundo me decía, Marina, ahí habían motorizados. Era gente que cruzó el Darién, que estaba allí. O sea, fue una cosa, ese himno, ese Gloria al Nuevo Pueblo, bajo la nevada, honestamente, ¿sabes? A mí se me paran los pelos de punta. Yo creo que esto nos emociona mucho. Y ayer, también en la tarde, el mundo se reunió nada más y nada menos que con Mike Waltz. Mike Waltz es designado por el presidente Trump como el asesor de seguridad nacional. Es decir, la persona que está al lado del presidente. Al lado del presidente. La persona que tiene la responsabilidad más alta para las políticas de seguridad de Estados Unidos, que se complementan nada más y nada menos que con las designaciones que han habido en el Departamento de Estado, Marco Rubio y Christopher Landau, y los enviados especiales, Richard Grenell y Mauricio Claver Carone. Todos no solamente son amigos personales, son amigos de Venezuela. Y como me decía un amigo, mira, si tú ves que tú estás eligiendo tu grupo y pones el que toca el cuatro, el que toca el arpa, el que toca las maracas, lo que viene no es un tango, es joropo. Y aquí viene joropo, entonces a ponerse las alpargatas todo el mundo. No me cabe la menor duda, María Corina, de que el señor Cabello, el señor Maduro, el señor Rodríguez, la señora Rodríguez, no sé, Padrino López, pero todos los que te he dicho, estoy seguro que van a ver este video. Tienes entonces la oportunidad de dirigirte a ellos de manera directa. ¿A cuál escoges? ¿Qué le dices? Yo quiero hablarle, ¿sabes qué?, a la conciencia de cada uno. Ellos mejor que nadie saben que esto se acabó. Ellos mejor que nadie saben que aquí se cerró un ciclo. Que el pueblo de Venezuela dijo, ya basta, hasta aquí. Y ellos tienen la oportunidad de facilitar una transición que es inevitable. Yo no puedo decirle a nadie si va a comenzar antes, durante o después del 10 de enero. Pero todos saben que es inevitable. De modo que está en su mejor interés, y desde luego en el interés de todos los venezolanos, de iniciar esto lo antes posible, de una manera ordenada, pacífica, que nos permita iniciar la reconstrucción de Venezuela de inmediato, que nos permita llamar a nuestros hijos para que regresen. Y al final, un mensaje a todos, César. Yo sé que cada venezolano está sintiendo lo mismo que siento yo o que siente el vecino. Y les pido que tengan esto presente. Todos estamos sintiendo lo mismo. Todos tenemos esta emoción hoy. Todos tenemos este compromiso con nuestros hijos, con nuestra tierra y con la libertad. Y este es el momento de actuar. Llegó la hora. María Corina, oyéndote hablar así, reflexionaba, es decir, han sido largos años,
La primera vez que te entrevisté hace ya tanto, eran los tiempos de Súmate, comenzaba Súmate, imagínate. Y de ese entonces acá ha corrido mucho tiempo. Hemos envejecido, hemos madurado, hemos aprendido a ser jóvenes en el desarrollo y evidentemente hemos tenido diferencias, aciertos, porque así es la vida, ¿no? Pero en este momento yo creo que tengo ya la confianza, te conozco lo suficiente como para hacerte esta pregunta. Después de oírte hablar como te he oído hablar, este es el llamado llegadero. Este es el momento que tanto hemos deseado y por el que tanto hemos luchado, María Corina. No solo sabe Dios, y yo estoy convencida que hemos llegado aquí porque ha estado muy presente, abriéndonos caminos. Sabes que yo le rezo mucho a Juan Pablo II y cuando yo estaba recorriendo Venezuela y que nos cerraban esas vías, yo decía, Juan Pablo, ábrenos los caminos. Y se abrían. De modo que yo sí te puedo decir que estoy convencida que nunca ha habido una generación de venezolanos preparada y lista como la nuestra. No solo para defender nuestro mandato y nuestra decisión de ser libres, para abrir los corazones, para sanar las heridas, para entender que todos somos Venezuela y para echarle bola a construir un país que no nos han destruido, pero que lo vamos a poner a valer. Hay gente que me dice que eso va a tomar décadas, generaciones, y se equivoca. No entienden nada. Otra vez, no se imaginan, no solamente que tenemos los planes listos y tenemos los mejores gerentes, técnicos, es que hay tantas ganas de hacer esto distinto y de hacerlo bien. Así esa energía creadora reprimida. Así que sí, el momento llegado, pero depende de todos. Depende que cada uno haga su parte. Bueno, creo que puedo decir, como venezolano que soy, que cuentas con todos. Cuentas conmigo, cuentas con todos los que estamos aquí en este estudio, los que están más afuera, con la inmensa porción de venezolanos que están en el sur de la Florida, que están en esta diáspora regada por todo el planeta y por supuesto creo que cuentas, María Corina, porque creemos en ti con todos los venezolanos que están echándole bolas allá en Venezuela. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Dios nos bendiga a todos y tengamos confianza que esto es hasta el final. De verdad que sí. Un beso. Gracias. Gracias, María Corina. Muchas gracias. En fin. María Corina Machado. Son las 9:28. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y bien, a las 9:32 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Ayer el Congreso certificó en un acto que duró apenas 30 minutos la victoria electoral de Donald Trump, consolidando así su victoria sobre la vicepresidenta Kamala Harris, antes de su investidura sin objeciones de ningún legislador. Trump obtuvo la presidencia con 312 votos electorales frente a los 226 de la señora Harris, quien, en tanto vicepresidente, fue la que certificó el proceso de ayer. Ayer, Joe Biden prohibió nuevas perforaciones petroleras y de gas en una inmensa área de aguas costeras, incluyendo toda la costa del Atlántico y del este del Golfo de México, las costas del Pacífico frente a California, Oregón y Washington, así como una parte del mar de Bering frente a Alaska. Trump acusó a Biden de dificultar la transición presidencial, citando recientes órdenes ejecutivas sobre el clima y otros actos oficiales que ha tomado en sus últimas semanas. Biden está haciendo todo lo posible para que la transición sea lo más difícil posible. Desde el lawfare, como nunca antes se ha visto, hasta costosas y ridículas órdenes ejecutivas sobre la nueva estafa verde y otros engaños de despilfarro de dinero. Cita textual para Trump en Truth Social. Trump ha dicho que quiere poner toda su agenda legislativa en un único y enorme proyecto de ley.
El amplio paquete incluye nuevas leyes de inmigración, políticas energéticas y una reforma fiscal, además de un aumento del límite de la deuda nacional y recortes del gasto en programas federales. Los republicanos buscan aprobar el proyecto de ley utilizando el proceso presupuestario conocido en el Capitolio como reconciliación, que permite que los proyectos de ley sean aprobados por una mayoría simple o 51 votos en el Senado. El primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, anunció ayer que dimitiría de su cargo, allanando el camino para que su partido liberal elija un sustituto antes de las elecciones generales que se celebrarán en octubre. La medida puede ayudar a evitar una moción de censura por parte de la legislatura que parecía probable después de que el nuevo Partido Demócrata retirara su apoyo al gobierno de coalición de Trudeau. Trudeau dijo que permanecería en el cargo mientras el partido elige a un sucesor. Joe Biden recibió ayer en la Casa Blanca, en la oficina oval, a Edmundo González Urrutia. Dijo Biden que debe honrarse la victoria de González Urrutia sobre Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio. Según un comunicado difundido tras el encuentro, Biden y González Urrutia afirmaron que no hay nada más esencial para el éxito de la democracia que respetar la voluntad del pueblo, y subrayaron que la victoria electoral de González Urrutia debe ser respetada mediante una transición pacífica hacia un gobierno democrático. Cita textual. Edmundo González se reunió con Mike Waltz, futuro asesor de seguridad del próximo presidente Donald Trump, quien le aseguró que ellos también estarán en alerta con lo que ocurra en Venezuela. En un mensaje transmitido en cadena nacional en el que no ahorró descalificativos contra González Urrutia, el ministro de la Defensa venezolano, general en jefe Vladimir Padrino López, ratificó que la institución respaldará el 10 de enero próximo la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Cito: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución que se debe a la República Bolivariana de Venezuela, que no obedece designios ni mandatos de otros poderes imperiales. Cita textual. Tras la convocatoria de María Corina Machado a las calles este 9 de enero y el llamado de Edmundo González Urrutia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Diosdado Cabello, como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ofreció una rueda de prensa en la que amenazó con detenciones al opositor y expresidentes de los países que lo acompañen, así como una respuesta contundente a quienes intenten actos de violencia de cara a la toma de posesión presidencial. En Ecuador comenzó ayer la campaña para las elecciones generales del 2025, en medio de un enfrentamiento entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Esto es En Conexión. Bien, bajemos de la ciudad de Nueva York, que es la que se identifica siempre con Rhapsody in Blue, para llegar a la ciudad de Washington. Allí está Leopoldo Martínez Nucete, quien fue artífice de muchas de las reuniones que tuvo en el día de ayer en la capital, Edmundo González Urrutia. Leopoldo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, y a toda tu audiencia, un gran saludo en estos primeros días del año. Leopoldo, ¿cómo calificas los encuentros de ayer de González Urrutia? Empezando, por supuesto, por el más importante, que fue con Joe Biden. César, el encuentro con Joe Biden hay que colocarlo en el contexto de las cosas que han ocurrido en los últimos 3 años. La administración Biden, desde muy temprano, se ocupó del problema de Venezuela y del problema de los venezolanos. Lo priorizó. El de los venezolanos migrantes a través del TPS, el paro humanitario y las políticas de coordinación con los gobiernos por donde iba pasando la migración venezolana, donde hubo inversiones sociales importantes para apoyar la salud y el bienestar del migrante venezolano. Y luego estuvo este complejo proceso de negociaciones que tuvo altos y bajos, que fue espinoso, que fue difícil, donde hubo que tomar decisiones incómodas, pero que permitió todo ese proceso llegar al 28 de julio. Sin esas negociaciones, César, no habría ocurrido el 28 de julio las elecciones que permitieron al pueblo venezolano expresarse categóricamente por la elección de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela.
O Joe Biden lo único que hizo fue ser consecuente con su política, darle a Edmundo González el reconocimiento que merece como el ganador de esas elecciones, el presidente electo por la voluntad popular de los venezolanos. Es decir, que el 10 de enero, pase lo que pase, quien asuma el poder que no sea Edmundo González Urrutia, lo está haciendo sobre las bayonetas, lo está haciendo sobre la fuerza militar, no lo está haciendo como expresión del voto popular de los venezolanos. Es decir, Maduro será la cabeza de un gobierno de facto y Edmundo González será quien es reconocido internacionalmente y por los Estados Unidos como el presidente electo de los venezolanos. Ahora, en la reunión, ¿en qué quedaron? En fin, la pregunta la hago porque el presidente Biden es un presidente saliente y en efecto puede ser agradecerle los servicios, agradecerle la solidaridad, pero el presidente Biden cuando recibe ayer a González Urrutia lo recibe en condición, cuando él le hace alguna promesa o algún compromiso, ¿en qué condición lo hace? Es el jefe del Estado, César Miguel. No solo es el presidente del gobierno, es el jefe del Estado, es la diplomacia de los Estados Unidos. Hay una línea de continuidad y hay una expresión política bipartidista. Hay quienes han querido hacer menoscabo del inmenso trabajo que se hizo desde la administración Biden por razones partidistas, por razones electorales, pero ha habido una continuidad bipartidista, una continuidad diplomática, una continuidad en la percepción y la visión de Venezuela como un problema de seguridad nacional que expresa el presidente Biden en ejercicio y que eso se traslada a través de la transición de gobierno a quien va a ejercer la presidencia a partir del 20 de enero, que es el presidente Trump, que hoy día es el presidente electo de los Estados Unidos. De manera que no todas las cosas que ocurren en el ámbito político y gubernamental ocurren en el plano partidista, en el plano de la política, también tienen consecuencias en el terreno de las políticas de Estado. Hay una política de Estado, del Estado que representa hoy día Joe Biden, el presidente del gobierno de los Estados Unidos, que es entender clara y nítidamente que el resultado electoral del 28 de julio expresó la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Y esa voluntad mayoritaria es que Edmundo González es el presidente. Ahora, Nicolás Maduro, frente a este hecho internacionalmente reconocido y también nacionalmente reconocido, porque todo el mundo en Venezuela sabe lo que pasó, incluso quienes lo sostienen por la vía de la fuerza, que es la fuerza militar, saben lo que pasó. Nicolás Maduro tiene dos opciones frente a eso, César. O asume el resultado, independientemente de lo que pase el 10, y tarde o temprano asume y lideriza un proceso de negociación para llevar a Venezuela a esa transición pacífica de poder que corresponde, como dijo el presidente Biden en la reunión con Edmundo González, o lo negociarán quizás a él más adelante. Porque Maduro no está en este momento sostenido sobre la legitimidad del voto popular de los venezolanos y de la institucionalidad democrática. Está sostenido, César Miguel, sobre la fuerza y la confianza que hasta el día de hoy tienen los militares del país en él, pero eso puede cambiar en el tiempo. Entonces, en lugar de ser él quien defina junto con sus seguidores, sus fieles, su partido, los líderes de esa élite que lo sostiene en el poder, el destino de esa transición, él puede ser la materia objeto de negociación de esa transición más adelante si no lo asume en este momento. Por eso es muy importante lo que sucedió ayer. Edmundo se reúne con el presidente Biden, pero también se reúne en el Congreso con líderes de otras tendencias políticas. Se reúne en la Organización de Estados Americanos, en donde es recibido por el secretario general y por diplomáticos de muchísimos países de la región que conversarán con él, y eso va estableciendo un marco de referencia que condiciona de manera significativa el devenir de los próximos días, meses y el tiempo que tome consolidar este proceso de transición al cual convocaron ¿quiénes, César Miguel? Convocaron los venezolanos. Los venezolanos son los que pidieron una transición política en el país. Los venezolanos son los que votaron por un cambio político en el país. Es la expresión, la voluntad popular de los venezolanos lo que está en juego. Y como te decía al principio, el presidente Biden tiene mucho que ver
con este resultado. Su política de negociación, su política de apalancarse entre sanciones y licencias y todo este proceso complicado y difícil que se vivió en los últimos años, trajo como consecuencia unas elecciones contra viento y marea que frente a todos los obstáculos impuestos arrojó un resultado muy nítido. Edmundo González ganó esas elecciones y allí hay que reconocer el trabajo que hizo junto con Edmundo González, María Corina Machado, las fuerzas de la oposición venezolana, para poder demostrar ante el mundo y ante el propio país el resultado mismo, con la fehaciente compilación de todas las actas que se produjeron en las mesas electorales. Como última pregunta, Leopoldo, González Urrutia va ahora a Panamá. ¿Sabes de algún otro destino que tenga previsto antes de esa esperada llegada a Venezuela? No, César, yo solo sé que él ha venido manteniendo contactos virtuales y presenciales con líderes de toda la región. Me correspondía a mí como dirigente del Partido Demócrata y como una persona que, como sabes, ejerció funciones y desempeñó funciones de gobierno en la administración Biden, ya en esta transición hacia un nuevo gobierno, colaborar y apoyar en lo que fue la reunión que se produjo ayer en la Casa Blanca, que sin duda alguna envía un mensaje muy nítido y es la realización de parte de una política de gobierno y de una política de Estado que ha sido muy clara todos estos años. En Venezuela tiene que haber un retorno a la democracia en paz, en donde se respeten los derechos humanos y donde la economía venezolana y la sociedad venezolana pueda realizar todo su potencial en libertad. Ese símbolo de esa fotografía, César Miguel, para lo que quiera hacer Edmundo González en los próximos días, tiene un valor, como tú sabes, importantísimo. Una foto con el presidente de los Estados Unidos, aunque sea en sus últimos días de mandato, es la foto con el jefe del Estado. El hombre que encabeza y representa, más allá de la política y de los partidos, la voluntad del Estado norteamericano, del Estado de los Estados Unidos de América, de reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Leopoldo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Leopoldo Martínez Nucete, ex consejero del presidente Biden en la Secretaría de Comercio, nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, Estados Unidos informó de la primera muerte humana conocida por gripe aviar H5N1. El paciente fue hospitalizado en Luisiana el mes pasado. Un total de 66 personas han dado positivo en las pruebas de detección del virus H5N1. En este país, generalmente con síntomas leves. La enfermedad se ha estado propagando entre las vacas lecheras estadounidenses, aunque la víctima muerta aparentemente contrajo la enfermedad directamente de las aves. La preocupación es que el virus mute para propagarse de humano a humano y en el peor de los casos inicie una nueva pandemia. Dios, comenzando el año. Comenzando el año. Gracias, Flor Alicia. El día de ayer, Justin Trudeau salió el frío, las gélidas temperaturas al norte del continente, a la puerta de su casa allá en Ottawa, para anunciarle a los periodistas que pensaba dimitir tan pronto su partido encontrase un nuevo líder. ¿Qué está ocurriendo en la política canadiense? ¿Cómo es que el joven primer ministro Justin Trudeau, quien estaba cerca de cumplir este año una década en el poder, tiene que salir? Vamos hasta Montreal, en Canadá, donde está el doctor Orlando Viera Blanco, quien fuera embajador de Venezuela en Canadá durante el gobierno interino, es profesor de cultura política. Orlando, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Feliz año para ti y para la audiencia. Feliz año, muchas gracias. Orlando, ¿qué le pasó a Justin Trudeau? ¿Cómo es que se le apagó la buena fortuna que tenía en su carrera política? Bueno, Justin Trudeau, un político joven, recién cumple 53 años y como bien comentaba, llegó al poder con 43. Primero gozó de una gran popularidad y aceptación en contraste
de un gobierno liberal que emergía a más de una década, casi 15 años de gobierno de los conservadores con Harper a la cabeza. Esta popularidad se fue perdiendo sobre todo con el impacto del COVID. Generaron una fuerte, digamos, presión dineraria en el circuito económico. Esto impactó de manera inflacionaria, subiendo el costo de la vida, el costo de los intereses, el costo de las hipotecas en un país como Canadá, que en este sentido es sumamente cuidadoso, quiero decir, en los temas inflacionarios, en el costo del dinero. Y esto fue generando una crisis profunda al punto de que su ministro estrella, Chrystia Freeland, recientemente renunció. A partir de esa renuncia, creo que fue la estocada ya para que Trudeau encontrara que no cuenta con el liderazgo del Partido Liberal y se viera obligado a dimitir. ¿Y qué viene ahora? Él, cuando hace el anuncio de ayer, ¿cuál es el proceso que viene ahora políticamente hablando? Es curioso porque la Constitución canadiense no establece un mecanismo, no prevé un mecanismo, vamos a llamarlo sustitutivo. Por lo pronto él ha pedido a la representación de la monarquía inglesa, quien gobierna desde el punto de vista de Estado a Canadá, que congele el Parlamento para no llamar de inmediato a un cese de funciones hasta finales de marzo. Las elecciones están previstas para octubre del 2025. El Partido Liberal tiene que nombrar un sustituto. Este sustituto de Justin Trudeau ocuparía por lo pronto transitoriamente el cargo del primer ministro. Uh-huh. Es probable de que vayamos a unas elecciones anticipadas para primavera, antes del mes de octubre, quizás para abril, si es que, digamos, es necesario llenar ese vacío político. Ahora, yendo más allá de las circunstancias del Partido Liberal, tiene un adversario que por lo visto es el que está ganando en las encuestas, el señor Pierre Poilievre. ¿Quién es él? Yo conocí, es curioso, a Pierre Poilievre, por cierto, en el marco de una visita de María Corina Machado en el 2014-2015, cuando en ese momento se había comprometido con una venezolana, Uh-huh. que a su vez hacía su pasantía en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, es un político joven, sigue siendo un político, digamos, aguerrido, que tiene una línea conservadora, en términos económicos, impactado mucho su narrativa, que es, entre otras, cortar esa impresión de dinero que se vivió en las épocas del COVID, esa inundación del circuito económico, bajar las tasas de intereses, enderezar todo lo que es la política, digamos, de real estate. También hay unas políticas de vivienda, llamémoslas de interés social para que lo entienda la audiencia. Y en todo caso, volver un poco al terreno del libre mercado sin tanta intervención por parte del Estado en los circuitos económicos. Este hombre está, digamos, capitalizando esa línea que, por cierto, la comparan mucho con la del señor Donald Trump Uh-huh. en Estados Unidos. Y él estaba comprometido y se casó con Anaida Poilievre, la señora que nació en Caracas hace 37 años. ¿La conoces? ¿Qué nos puedes decir de ella? Bueno, es una mujer como todas las mujeres venezolanas, pujante, aspiracional, que llegó a Montreal desafiando, entre otras cosas, como has dicho, tierras gélidas, frías, Uh-huh. otro idioma. Y bueno, se volcó al estudio, ha ido con mucho mérito logrando sus objetivos, tanto profesionales como familiares. Y ciertamente se podría convertir, tiene mucha posibilidad de que sea la próxima esposa, primera dama de Canadá, porque la ventaja del Partido Conservador es de 25, 30 puntos Imagínate. sobre el Partido Liberal. Bueno, entonces tendremos una primera dama canadiense caraqueña, pues. Caraqueña, sí, señor. Baila salsa. Ah, qué bien. Muy bien. Orlando, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel. Me debes una invitación que te quiero hacer al abogado del diablo. Lo cuadramos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así será. Un abrazo. Orlando Viera Blanco,
desde Montreal, en Canadá. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Estamos en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Bien, eso provoca mucha ansiedad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo controlar la ansiedad en tiempos de incertidumbre y mantener la calma? Esto es En Conexión. Tiempos de incertidumbre, tiempos de angustia, tiempos de ansiedad. ¿Cómo controlar esa ansiedad y mantener la calma en esos tiempos de incertidumbre donde no sabemos qué es lo que puede pasar? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Contamos con dos destacadas psicólogas. Isabel Andrade Moscoso en Cuenca, Ecuador. Isabel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. César Miguel, a ti muchísimas gracias nuevamente por la invitación y primeramente deseándote un feliz año, de igual manera a todos un feliz año. Gracias, igual los mejores deseos para ti. Y al otro lado del océano, en la ciudad de Barcelona, allá en el Mediterráneo, está la psicóloga y psicoterapeuta Jacqueline Quintero. Jacqueline, muy buenos días, muy buenas tardes al otro lado del océano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días y feliz año también para todos. Feliz año para ti. A ver, ¿qué es la incertidumbre? ¿Por qué nos produce ansiedad, psicológicamente hablando? Vamos a comenzar con Isabel. Ok, César Miguel, incertidumbre se nos da en este sentido de que nosotros queremos tener mayor información y nos desconecta de nuestro presente. Queremos como que tener ya todo el panorama del qué va a pasar. Y surge esa ansiedad justamente por ese miedo al qué va a ser. Y como decía, es justo esa desconexión que nosotros tenemos que no nos permite ver qué está pasando y empezamos a futurizar. Por eso lo indicado es vivir el presente. ¿Para qué? Para no acumular esa incertidumbre en nuestra vida. ¿Cómo lo ves tú, Jacqueline? Sí, efectivamente. A ver, la incertidumbre yo diría que es parte también de nuestra forma estructural, ¿sí? de vivir la vida es como algo muy humano. Ya desde muy pequeñitos tenemos como la necesidad de pertenecer, ¿no? De estar acompañados, digamos, estamos acompañados de sentimientos de desamparo ya desde pequeños, porque necesitamos de un otro, y eso nos lleva a querer controlar absolutamente, digamos, cuando vamos a la ansiedad, cuando nos genera mucha ansiedad es por la necesidad de querer controlar muchas cosas. Sin embargo, la ansiedad es una respuesta emocional, psicofisiológica, adaptativa, ante cosas que nos resultan como amenazantes, ¿sí? Como que nuestro cerebro puede percibir como una amenaza que puede ser imaginaria, que no necesariamente tiene que ser real, y anticipada, ¿no? Esta amenaza real y anticipada tiene que ver también, está muy íntimamente ligado con la incertidumbre, que iba a pasar con mi vida. Y de ahí viene la paradoja, la necesidad de querer controlar muchas cosas que a veces no están a nuestro alcance, ¿cierto? Nos lleva a tener la sensación de incontrolabilidad, y lo que dice mi compañera es precisamente, Isabel, lo que dice Isabel es precisamente que al desconectarnos del presente, al no estar presente, valorando las cosas que sí podemos, que están a nuestro alcance, que sí están bajo nuestro control, que es el presente inmediato, digamos que divagamos en esos escenarios catastróficos de lo que sucede si no llegamos a controlar eso que nos está generando la incertidumbre. Entonces es una falta que siempre vamos a tener, que tenemos que aprender a convivir con esa falta, ¿cierto? Algo siempre nos va a faltar, pero que si llegamos a controlar a través de estar conectados con el presente, disminuye ese grado de ansiedad, que es una respuesta al fin y al cabo adaptativa frente a algo que nos puede estar resultando muy amenazante. Muchas veces, y ya con eso termino, muchas veces esa incertidumbre no siempre se identifica, ¿no? Subyacen mecanismos muy inconscientes y habría que ver caso a caso qué es lo que está llevando a la persona a no tener esa tolerancia, porque aquí hablamos más bien de tolerancia a la incertidumbre, que es algo que es estructural. Muy bien, vivir en el presente y ser tolerante ante la incertidumbre. Pero eso se dice con cierta facilidad, ¿verdad? Y rápido, pero ponerlo en práctica cuesta. Si yo estoy muy angustiado con lo que va a pasar pasado mañana, el viernes 10
Yo desearía que ya llegase el viernes 10, pero estoy todavía en el martes 7. Cuando se me presenta esa ansiedad, ¿qué puedo hacer frente a ese estado de angustia, Isabel? Bueno, César, justo como Jacqueline decía, nosotros venimos ya desde pequeños con este sistema. Y hay muchas técnicas que nosotros podemos aprender desde pequeños, y no importa la edad. Si nosotros ya estamos mayores, igual podemos aprender a conectarnos con nuestro presente. Si yo sé que tengo un evento el día viernes, el cual me genera mucha incertidumbre, el cual estoy a esa expectativa de poder ya vivirlo, para yo conectar el día de hoy martes, nos puede servir el hacer una lista consciente. ¿Qué es lo que yo estoy deseando de ese día? ¿Qué espero que pase de forma positiva, de manera negativa? Y desde mi realidad, desde el yo de este martes, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, tengo una fiesta. Sé que tengo que comprarme el vestido, que arreglarme, que ver un montón de cosas. Ok, lo hago en una lista y lo voy resolviendo. ¿Qué pasa? Estoy resolviendo lo del viernes, pero desde mi capacidad presente, lo que me lleva a conectar a mí y sentirme en esa capacidad de estar realizando las cosas, lo que a mí me disminuye la ansiedad. Muchas veces nos quedamos nosotros con esa incertidumbre en el sentido de quiero que pase algo, pero no nos volvemos ese actor para que las cosas empiecen a suceder y más bien nos quedamos sentados y nuestra emoción, como decía Jacqueline, es normal, todo el mundo tenemos, pero a veces no la sabemos empezar a controlar. Y cuando nosotros empezamos a utilizar diferentes técnicas, y es muy importante esto recalcar, cada persona es un mundo diferente. La técnica que a mí me sirve no es necesariamente la técnica que va a servir para César Miguel ni para Jacqueline. Y es este hecho de empezar a conocernos, empezar a probar y saber a mí qué me ayuda para bajar esos niveles. Nos ayuda también lo que es la respiración consciente, nos ayuda el grounding, el hacer este contacto directo con lo que yo tengo, una técnica base que nos ayuda con nuestros sentidos a conectar para poder realizar, y con este sentido empezamos a bajar esos niveles de ansiedad. ¿Qué es el grounding, Isabel? El grounding es la conexión con la tierra que nosotros tenemos. ¿Qué podemos hacer? Y es muy bonito, por ejemplo, acá tengo una plantita, empezar a conectar con nuestros elementos naturales. Podemos salir, si estamos en un bosque, si estamos en la playa, y simplemente sentarnos, conectar con nuestro presente. Podemos estar descalzos, poner nuestras palmas, tocar. Eso nos empieza a conectar con la tierra. Nos empieza a conectar con esa descarga natural que nosotros podemos tener. Y por eso es muy importante. Perdona que te interrumpa, ¿eso me va a calmar? Sí. Eso nos ayuda a que nuestra mente empiece a descargar. ¿Por qué? Nosotros tenemos una conexión con el todo que somos, pero a veces somos esa botellita que nos empezamos a empotar con tanta cosa y no hay ese desfogue. El nosotros conectar con la naturaleza o con los medios que nosotros tenemos nos empieza a ayudar a descargar. Nuestra mente es como que empieza a materializar. Vemos en algo tangible. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay muchas técnicas que son de quemar una cartita, de quemar un papel. Yo no diría, ¿y por qué eso me ayuda? Es el simbolismo que yo le pongo. A ese papel, todas las cosas negativas que yo tengo, el fuego es un elemento transmutador. Yo le entrego al fuego un papel y este le convierte en cenizas. Es el sentido de me voy liberando. Hay técnica con globos. Ese hecho nos juega un poco la parte visual que nuestro cuerpo empieza a simbolizar y empezamos a descargar. Entonces hay muchas técnicas que nosotros podemos probar utilizando todo lo que es nuestro entorno. Ya. Jacqueline, no sé si antes se hablaba, por ejemplo, de la cura de sueño. Una persona estaba en un estado muy complicado mentalmente, muy angustiado, y le dormían. La cura de sueño es algo así como los Rip Van Winkle, ¿no? Que se va a despertar en ese futuro que está deseando, o al menos unas cuantas horas o unos días después. No tengo cura de sueño. ¿Qué puedo hacer, Jacqueline? A ver, la cura de sueño tiene que ver con que estás un poco apagando ese sistema nervioso autónomo, que es el que está dominando, digamos, tu vida. Estás tomado por el cuerpo, estás tomado por la angustia, por la incertidumbre,
empiezas a sentir que no puedes tener control absolutamente de variables que son incontrolables, como el tiempo, ¿cierto? O de cosas que son, precisamente la incertidumbre es algo que yo no sé qué me pasa, no siempre tenemos conciencia de lo que nos está pasando, de dónde viene la incertidumbre, y es cierto que hay muchas técnicas que ayudan a aliviar el síntoma, ¿no? Como de alguna manera matar el mensajero. Vamos a matar el mensajero, que la ansiedad es como la fiebre para cualquier trastorno que esté pasando el cuerpo, para cualquier psicopatología, y hay elementos como, bueno, hay técnicas como las que acaba de decir Isabel, que pueden ayudar muchísimo a aliviar el síntoma, y sin embargo creo que todavía queda como un trabajo psicoterapéutico mucho más profundo para entender qué es lo que nos llevó a llevar a ser tan intolerantes a la incertidumbre, porque la incertidumbre, como lo vamos a repetir, es algo estructural. Lo que necesitamos entender es que es parte de nuestra vida. No tenemos sino certidumbre de muerte, nos vamos a morir, y lo que nos lleva a la incertidumbre es precisamente esa falta de saber, ¿no? De saber de nuestra propia existencia, de saber quién soy, qué me pasa, esa angustia de desestructurar mi identidad a través de la incertidumbre. ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿Qué va a ser de mí? Y muchas veces la incertidumbre, incluso acompañada de todo, digamos, de todo, cubierto, digamos, de todas las necesidades, ¿sí? Tienes un buen trabajo, tienes todo que te da una garantía de vida, y sin embargo siempre hay algo que no sabemos ubicar qué es. Y ahí es cuando la persona puede entrar en una sensación de pérdida de control. La mayoría de las veces tenemos el control de las cosas, ¿cierto? Otras veces no. ¿Y qué podemos hacer si perdemos el sueño? Y eso es como calmar la incertidumbre con todas las técnicas que acaba de decir mi compañera, es empezar a tomar conciencia del presente. Pero eso es a través de caso a caso. Habría que ver qué te está llevando a ti a la incertidumbre, de una manera que te esté quitando el sueño y te esté robando, digamos, tu capacidad de funcionamiento diario, ¿cierto? Y eso habría que ver caso a caso. Yo no creo en las fórmulas mágicas, yo creo en qué te pasa a ti, por qué, digamos, no aceptas la falta, por qué no aceptas la incertidumbre misma de la vida, qué te está llevando a querer abordarlo todo. Y en esta incertidumbre hay una sensación de desamparo, que es lo que experimentamos todos en la vida, ¿no? Necesitamos de un otro que nos acompañe, y en el miedo, precisamente el miedo, está el sentimiento de desamparo. Es que en esto nadie me puede acompañar porque no es ni mi trabajo, no es ni mi familia, no es nada. Entonces habría que ver qué le pasa a esa persona. Y ya lo otro son las técnicas de respiración, la respiración consciente activa esa capacidad de nuestro atención plena de nuestros hemisferios cerebrales para conectar con el presente, y que nos ayude a tener mínimo una noche placentera. La respiración nos ayuda a descansar porque activa esa red neuronal por defecto, o esa incertidumbre de qué va a pasar mañana, y nos conecta con la cama, con el presente, con que estoy bien, estoy acompañado, no pasa nada, es decir, disminuye esa angustia que genera la incertidumbre. ¿Hay maneras de aprender a respirar para calmarme, Jacqueline? Sí, por supuesto. Hay una que es muy efectiva, que a mí me parece que funciona muy bien, a mí me ha funcionado, y a las personas que yo con las que yo he hecho terapia, las personas, que es la respiración invertida en triángulo. Esta respiración son 7 segundos, inspiras 7 segundos, haces una apnea, sostienes, y 7 segundos expulsas. 7 segundos así durante toda la noche, porque ayuda a que tu cerebro preste atención a la respiración, y la respiración nos hace consciente de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está presente, lo único que tenemos presente en espacio y tiempo. Entonces ayuda muchísimo a bajar el nivel de estrés. Claro, porque esas angustias, esa incertidumbre te lleva a no dormir, y no hay nada peor que el insomnio. En el insomnio todas las cosas que se piensan son horribles. El tiempo se nos ha venido encima, así que te voy a dejar, Isabel, la palabra de conclusión en esta mañana, por favor. Muchas gracias para todos, y citando lo que Jacqueline decía, invitarles a encontrar ese porqué. Como bien mencionamos durante todo este tiempo, cada técnica va específico para una persona, y cuando nosotros aprendemos a conocernos, empezamos a ser presentes, empezamos a sanar para transformar nuestra vida. Si estamos pasando por signos de ansiedad y no nos permitimos vivir el presente,
es justo y necesario empezar a buscar un profesional que vaya de nuestra mano. Un psicólogo no nos resuelve la vida, pero sí nos puede acompañar a pasar todas estas incertidumbres, a pasar todos estos dolores y malos ratos que nosotros tenemos en nuestra vida. Así que a pesar de que nosotros no consideremos que hay solución, créanme que sí hay solución. Lo indicado es buscar profesionales que vayan con nuestra línea, que nos ayuden a solventar estas necesidades. ¿Para qué? Para nosotros darle ese cambio que tanto deseamos y esperamos. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a Jacqueline también. Isabel Andrade Moscoso, en Cuenca, Ecuador. Gracias, Isabel. Y Jacqueline Quintero, en Barcelona, España. Gracias, Jacqueline. Estábamos hablando de incertidumbre, ¿verdad?, en nuestro foro. Esto lo leo en el portal Arepita. Lo más seguro es que en estos días de incertidumbre recibas una cantidad insana de mensajes en tu WhatsApp, los cuales te pueden generar emociones fuertes como euforia, emoción, tristeza, repulsión o indignación. Sea cual sea la reacción que te causen, por favor, no los reenvíes de inmediato. Tómate un minuto para pensar más allá de tu emocionalidad y analiza críticamente lo que recibes. ¿Qué estás viendo, escuchando o leyendo? ¿Quién te compartió esa información? ¿Cómo te llegó? ¿Cuándo te la pasaron y por qué o para qué la recibes? Si el mensaje es anónimo, insiste en que lo difundas. No indica fuentes o las que tienes son de dudosa procedencia. No los reenvíes. Esto lo leo porque vamos a entrar en esos tiempos de incertidumbre, sobre todo los venezolanos. Vamos a entrar, no, ya estamos en ellos. En esta semana, 48 horas, como nos dijo María Corina Machado temprano, y el manejo de la información es crucial. Tenemos unas campañas importantes de desinformación, fake news y demás. Por ejemplo, leo hoy que Meta anunció que cesará su programa de fact-checking en Estados Unidos, un importante retroceso en sus políticas de moderación de contenido. ¿Cómo debemos manejarnos en estos días de tanta angustia e incertidumbre en el manejo de la información? Alejandra Stolk es ingeniero de sistemas con maestría en seguridad de sistemas en la Universidad de York, en el Reino Unido, y es la presidenta del capítulo ISOC Venezuela. ISOC es Internet Society. Alejandra, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola César Miguel, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué nos sugieres como experta en estos asuntos de información y redes e Internet? ¿Qué nos sugieres en estos días de tanta información no necesariamente buena? En estos días hay que manejarnos con mucha cabeza fría y pensar antes de darle retweet, repost, reenviar a cualquier cosa que leamos en las redes, incluso en los chats de nuestra familia y nuestros amigos, porque la desinformación es muy viral. Lo que queremos y lo que no queremos escuchar lo vamos a tener en nuestros equipos y tenemos que dudar antes de darle clic, antes de darle retweet a cualquier cosa que leamos. ¿Qué tips nos puedes dar? ¿Qué consejos prácticos nos puedes dar? Porque en la angustia es la marca, ¿no? Y en la angustia uno no está precisamente con esa cabeza fría que sugieres. Exactamente. Bueno, cuando leemos una noticia que puede ser muy buena o muy mala, cualquiera de los dos extremos, es bueno dudar. Y cuando dudamos tenemos que hacer un pequeño chequeo de qué estamos leyendo. Algo que tú decías era, si es anónimo y dice dale, comparte, probablemente sea fake o sea falso, un producto de la desinformación, de algún bot, de alguna herramienta que lo que quiere es justamente generar zozobra. Y la zozobra nos lleva a darnos pánico y a darle clic rápidamente a las cosas. Entonces existen algunas herramientas, algunos observatorios de fake news y de desinformación. En el caso de Venezuela tenemos Cazadores de Fake News, el Observatorio Venezolano de Fake News, páginas como Cotejo Info, que nos permiten
verificar ese tipo de noticias que están corriendo rápidamente en las redes, y ellos se encargan precisamente de saber si es o no falso. Y si no cuento o por alguna razón no tengo acceso a este tipo de portales tan útiles, ¿qué puedo hacer? Contar con algún amigo. Normalmente tenemos a alguien en la familia o algún experto cercano, primo, amigo, lo que sea, que nos puede decir, ya va, tranquila, pásamelo a mí y yo lo reviso primero. Pero siempre tratar de hacerlo en pequeño. Si lo vamos a compartirlo a un grupo pequeño de amigos en el que alguien sea tecnológico, que sea un poquito más, esté más conectado que nosotros, para que nos pueda decir, ya va, espérate que eso parece falso. Dijiste, la noticia nos produce alegría o nos produce tristeza, rabia, por igual. ¿Por qué he de sospechar en esos casos? Porque justamente todo lo que es la desinformación se basa en generarnos angustia, zozobra o mucha felicidad, porque esos dos extremos nos generan nos generan una parte del cerebro en la rapidez de compartirlo. No puedo creer que esto pasó, vamos a compartirlo. O, bestia, no puede ser que esto pasó, vamos a compartirlo antes de que alguien salga y le pueda pasar algo. Esos dos extremos nos generan el darle clic antes de pensar. Quienes estamos viviendo en el exterior y tenemos acceso a muchas fuentes, podemos hacer muchas verificaciones. En Venezuela el caso es muy, muy limitado, ¿no? ¿Qué sugieres para los que están en Venezuela? Bueno, en el caso de los que estamos aquí, existen también herramientas que nos permiten evadir bloqueos, herramientas como las VPN, herramientas como esos observatorios y algunas fuentes de noticias que ya conozcamos con anterioridad, que sabemos que no van a dar una noticia falsa, sino que van a pensarlo primero y cotejarlo. Fuentes de noticias confiables, siempre que leas algo, ve a ese noticiero confiable y ve si está pasando esa noticia también. Ese es un buen consejo. Revisa esas cuentas que ya tú sabes que normalmente dan noticias verificadas y ve si lo que tú estás leyendo también está allí. Si lo que tú estás leyendo es verdad, probablemente ya todas esas fuentes de noticias confiables estén difundiendo esa noticia. Y si no lo están haciendo, dale pausa y compártelo con ese amigo que esté afuera o que sea un poquito más tecnológico que tú. La censura está presente en Venezuela en muchos medios y se persigue también a muchos. ¿Cómo me manejo ante esas circunstancias como usuario, como consumidor de información? Bueno, ahorita hay mucha autocensura, mucha gente está muy pausada en lo que dicen las redes, y también está muchas cuentas de desinformación. Y por eso les decía que antes de que empiece a darse los acontecimientos, cualquiera que sea de ellos, tratemos de tener unas ciertas cuentas fiables de noticias que nos van a ser nuestra guía, y en ese momento que comience a pasar algo, ir a esas fuentes de noticias, ir a esas personas confiables, tanto en las redes o nuestros teléfonos, porque también hoy en día las noticias no vienen solamente de las redes, sino en nuestro WhatsApp, en nuestro Telegram, en nuestro mismo círculo más cercano. Entonces es más fácil de viralizar. Muy bien. Alejandra, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, un placer. Alejandra Stolk, ingeniero de sistemas y presidenta del capítulo ISOC Venezuela. ISOC es Internet Society. El reloj indica en este momento las 10:30. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el Ministerio de Exteriores de Chile anunció este martes que retirará definitivamente a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, 3 días antes de la investidura del presidente venezolano Nicolás Maduro, a la que no asistirá ningún representante del país austral. Esto es una nota de EFE y se lo confirmó a EFE una fuente oficial de la Cancillería chilena. Esta medida responde a la evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, tras las cuales Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen.
luego que el personal diplomático chileno fuera expulsado de Caracas en agosto pasado, ha ido en aumento la falta de apertura, lo que junto a la agudización de la crisis desencadenada ha impedido el desarrollo de un diálogo bilateral efectivo. Así dice la nota informativa de EFE. Bueno, de allí terminarán rompiendo relaciones, por lo visto. Me supongo, sí. Bien, gracias, Flor Alicia. Según un informe de Eurasia Group, uno de los principales riesgos geopolíticos para este 2025, que apenas se inicia, es el mantenimiento de una política de confrontación en las relaciones entre Estados Unidos y China. Según la consultora de riesgos políticos, las tensiones se mantuvieron relativamente moderadas hasta el 2024. Pero este año volverán a resurgir en relación con el comercio, la política tecnológica y Taiwán. Además, a partir del 20, Donald Trump en la Casa Blanca. Vamos a abordar este tema. Vamos hasta McBain, en Carolina del Norte, donde está el economista y experto en estos temas, José González. José, muy buenos días. Buen día, César Miguel. De entrada, los mejores deseos para ti, todos los tuyos, en este 2025. Igualmente, gracias. José, a ver, ya has escuchado el comienzo. ¿Qué nos espera desde este lado del mundo con China, según estas previsiones del Eurasia Group? Tomando en cuenta que Donald Trump es impredecible y más aún en estas semanas previas a asumir la presidencia el 20 de enero, donde ha anunciado que quiere comprar Groenlandia, anexar Canadá y recuperar el canal de Panamá, digamos que con Trump es difícil predecir qué es lo que realmente va a hacer. Pero el antecedente con China en su primera administración es el que lleva a mantener estos temores hacia adelante. Recordemos que él empezó una guerra de tarifas con China en los meses previos a la aparición de la COVID en China, que hizo que se postergara la revelación de que el COVID se había desatado en China y generó una serie de problemas hacia adelante. Esas tarifas que impone Trump en el año 19 las mantiene la administración Biden como una forma de manejar la relación con China. Sin embargo, como dice Eurasia, en noviembre del año 23, en la reunión de San Francisco, en el marco de la PEC, se genera una conciliación entre las partes, un acercamiento y una serie de acuerdos que debieron haberse reforzado en Lima, en la reunión de la PEC el año pasado, y que no se dan porque Kamala Harris pierde la elección. Y el presidente electo Donald Trump lo único que ha dicho es que va a iniciar las tarifas porque su palabra preferida son tarifas y es la palabra que más ama, y ha amenazado con aumentar las tarifas en China hasta el 60%. Ayer el Washington Post saca un artículo en que la decisión interna, hay una discusión aparente entre el secretario del Tesoro y el secretario del Comercio, siendo el secretario del Tesoro denominado más moderado y el de Comercio más agresivo, de que acaso las tarifas sean selectivas y vayan ítem por ítem. ¿Por qué es importante esto? El comercio internacional entre China y los Estados Unidos representa 1/3 de la cuenta corriente a nivel global. Es la relación comercial más importante del planeta. Importamos 427 mil millones de dólares en bienes de China y exportamos 148 mil millones. Tenemos un déficit de 279 mil millones. Y el presidente Trump interpreta que las tarifas deberían mejorar el déficit en la balanza comercial, lo cual no necesariamente no va a ser cierto. Pero hay temor en el respecto de que una guerra de tarifas que fuera más agresiva que la que vimos en la administración anterior tenía un impacto en el crecimiento económico en los Estados Unidos y en la inflación, en la medida además que afectaría el crecimiento chino, que es parte del motor económico global, y generaría cuellos de botella en una serie de bienes y servicios, incluidos los minerales críticos indispensables para el desarrollo tecnológico, cuyo dominio en términos de producción y refinación es evidentemente de la China. En otras palabras, después de escucharte, José, la situación puede ser mucho peor a como se planteó en la primera administración Trump con relación a China. Correcto. Trump tiene una relación de cierta cercanía con Rusia y con Putin, ¿verdad? Eso es evidente. Y Rusia no es una economía relevante, es una economía de 3 trillones de dólares. Es relevante porque tiene bombas nucleares. Tiene una animadversión con Irán. Irán
está dejando de ser ese motor de inestabilidad en Medio Oriente después de la guerra en Israel, que ha cancelado la influencia de Irán, y Rusia tiene problemas serios en Ucrania, que es otro tema que va a tener que atender la administración Trump con cierta premura, especialmente por su actitud de cara al apoyo a Ucrania y la divergencia que va a haber con la Unión Europea. Y el enemigo de Trump siempre ha sido China. Él interpreta a China como el enemigo más importante de los Estados Unidos. Sin embargo, por estos números en la balanza comercial, es evidente que la relación comercial entre China y los Estados Unidos es simbiótica, y eso es un poco los acuerdos a los que se llega en San Francisco en noviembre del año 23, cuando el presidente Biden le propone a Xi: vamos a competir sin conflicto, y Xi le responde antes de la ronda del 5 de noviembre: en este planeta hay espacio para las dos hegemonías. Ese era el cuadro, y hoy día ese cuadro se realinea, y alrededor de esa tensión está el rol que está jugando geopolíticamente China en la multipolaridad, apoyando a Rusia, apoyando ciertos movimientos del sur global, y está lo que podría ser el incremento en las tensiones por el conflicto de Taiwán. Nadie cree que lleguemos a una guerra, pero ese tipo de conflictos en una economía que, si bien está funcionando bien, no termina de recuperarse, no es necesariamente el mejor escenario, además en un ambiente en que los mercados accionarios están en un nivel histórico altísimo, a punta de caramelo, diríamos en el Perú, que podría, con cualquier ruido o cualquier movimiento inesperado, generar una corrección que tenga otras consecuencias a nivel económico. Ya, comenzaste citando las ocurrencias, los deseos, no sé ni cómo calificarlo, del señor Trump. La anexión de Canadá, que es el Estado 51, el Groenlandia, el Canal de Panamá. ¿Son meros anuncios? ¿Se concretará algo de eso? Y de concretarse, ¿qué implicaría? Lo que se señala, la discusión en estos días es en torno a la seriedad o no de tales anuncios. Canadá no tiene ninguna intención de ser el Estado 51 de los Estados Unidos, a pesar de la renuncia del primer ministro Trudeau ayer, que el presidente Trump se atribuye a sí mismo. Siempre tuvieron una relación difícil. Groenlandia, que es un territorio, si no me equivoco, de Dinamarca, sí, no está dispuesto a venderlo ya. Eso se sucedía en el siglo XIX. San Miguel ya no se vende en países. Y la recuperación del Canal de Panamá no tiene sentido. Ahora, no hay en lo que se refiere al Canal de Panamá, hay una cierta lógica. Tampoco es que Trump sea absolutamente ilógico e irracional. Las tarifas de paso del Canal de Panamá se han incrementado sustancialmente. ¿Por qué? El año pasado, por la sequía global y por el calentamiento climático, el tráfico en el canal se redujo un 37%. Hoy el canal está funcionando ligeramente por encima del 80%, y los costos del canal se manejan en mecanismos de mercado, oferta y demanda. Entonces las tarifas de cruce han subido y se subastan. Además, si yo barco, en pasar subasto, y esos costos han subido no solo por los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Ahora, eso no justifica volver a invadir Panamá y recuperar un canal que además es irrecuperable, en el sentido de que lo que requería la ocupación de la zona americana en su momento dado en Panamá es irrepetible. En el caso de Trump, muchas cosas van a hacerse también, como el muro que México iba a pagar. Ni se terminó el muro, ni México lo pagó. Ahora, en el camino sí hubo mucho ruido, y ahí hay un ajedrez político. ¿Por qué Trudeau pierde? Porque cuando Trump amenaza las tarifas, pierde el apoyo político de su partido. Eso es lo que lleva a la renuncia. Se va a Mar-a-Lago sin pedir citas, sin anunciar, para reunirse con Trump. Ese gesto de debilidad frente a Trump le costó, de alguna manera, fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué hace Sheinbaum, la presidenta de México? Hace lo contrario, lo llama. Hay discursos alternativos sobre el contenido de la llamada, y la presidente desmiente a Trump. En el juego global, creo que el mundo se está preparando cómo lidiamos con una segunda administración de Trump, con estas actitudes del presidente, siendo el quien ocupa la oficina política más importante del planeta. El ruido regresa. Pensábamos que podría no regresar. Nos van a tocar 4 años más de ruido. Ya lo veo. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, siempre un placer. José González, economista desde la ciudad de Mebane, en Carolina del Norte.
10:41, una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con el doctor Francisco Monaldi sobre el anuncio del presidente Biden de prohibir las perforaciones petroleras en varias zonas aledañas. El presidente Biden prohíbe las perforaciones en alta mar en una amplia zona de los Estados Unidos. La prohibición abarca toda la costa atlántica y el este del Golfo de México, así como la costa del Pacífico frente a California, Oregón y Washington, y una sección en el mar de Bering frente a Alaska. Esto ha provocado la molestia, el disgusto del señor Donald Trump. ¿Por qué ha hecho esto el presidente Biden? ¿Era necesario? ¿Por qué se molesta el señor Trump? Vamos a consultar esto con un experto petrolero, el doctor Francisco Monaldi, desde la ciudad de Houston. Francisco, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. Francisco, ¿por qué el presidente Biden ha tomado esta decisión ya en las postrimerías de su mandato? Sí, es una decisión interesante y hasta cierto punto irónica, porque la producción de petróleo de Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden ha llegado a sus máximos históricos. Estados Unidos está produciendo más que ningún país en la historia de la humanidad petróleo. Está produciendo más de 13 millones de barriles de crudo, y si le agregas los condensados y otros líquidos de gas, llega a 20 millones, de poco más de 100 millones que se consumen en el mundo. Un número increíble. Que pareciera de alguna forma contradecir la política de cambio climático y, digamos, de ambientalista que su partido tiene. Entonces pareciera que esto es como a última hora darle, digamos, un regalo a los ambientalistas, por un lado, y por otro lado fastidiarle la paciencia al señor Trump, que ha prometido seguir subiendo la producción en Estados Unidos, lo cual no es fácil. Por otro lado, es importante destacar que muchas de estas áreas no se iban a desarrollar porque los ambientalistas y los diversos estados no han querido que se desarrollen estas áreas. Incluso el propio señor Trump había prohibido en la zona de la Florida hasta el año 2032 que se desarrollaran proyectos. La diferencia es que Biden lo puso como para siempre, digamos que legalmente se puede disputar, pero ese es el estatus. Pero, ¿por qué lo hace Biden si vamos a asumir el fastidiar al señor Trump? Políticamente hablando, ¿qué sentido tiene? Bueno, eso, el ala ambientalista del Partido Demócrata, que es muy fuerte, ha estado decepcionado, digamos, de que durante la administración Biden no se haya hecho más para, digamos, limitar la producción de petróleo en los Estados Unidos. Y entonces un poco es como cumpliendo su legado, darle digamos, un regalo a esa parte de su partido que se ha sentido que no les ha cumplido. ¿Y qué puede hacer el señor Trump ante esto? Bueno, él ya dijo que él iba a revocar eso. Esto va seguramente a ir a las Cortes porque es interesante. La ley prevé que el presidente puede limitar las áreas en que se desarrolle la actividad petrolífera costa afuera, pero no dice si el siguiente presidente o si un presidente posterior puede revocar esa prohibición. Pareciera, según algunos constitucionalistas, que no puede limitar el presidente a otros presidentes, tendría que ser una ley, pero por otro lado, no está claro cómo eso va a ocurrir. Es importante, sin embargo, acotar que incluso, vamos a suponer que Trump revierta esto que hizo Biden, muy pocas de estas áreas se pondrían a exploración, y las pocas que se pondrían a exploración no podrían generar barriles de petróleo durante el mandato de Donald Trump. O sea que si esto se cambia, el impacto es mucho más adelante. ¿Por qué no podría en estos 4 años, por dificultades de producción? ¿Por qué sería? Porque toma mucho tiempo explorar en aguas profundas y una vez que haces la exploración, que normalmente es un periodo que toma unos 3 o 4 años, luego tienes todo el periodo de desarrollar el proyecto y eso toma otros años. O sea que normalmente es una década para que tú veas el petróleo de un área que se licita. Y esa zona, es que al uno leer Alaska,
el mar de Bering. Dios, me voy a mis recuerdos de los primeros pobladores de la América vinieron por el estrecho de Bering. Imagínate, uno se está imaginando unos sitios en el realmente el confín del planeta. Ahí hay petróleo como para poderlo invertir me imagino que deben ser cantidades exorbitantes, Francisco. Sí, fíjate, esa área, en Alaska hay petróleo, o sea que se puede presumir que en esa área pudiera haber descubrimientos de petróleo, pero es un petróleo muy costoso. No creo que hubiera demasiadas probabilidades de que se desarrollara ese petróleo en el futuro cercano, pero digamos, por ejemplo, en la costa del Golfo de Florida, es decir, digamos donde está Tampa y esa área, ahí sí se piensa que pudiera haber petróleo, pero desde hace muchos años los políticos en la Florida, incluyendo a DeSantis, no han querido que se desarrolle eso por el tema de que ellos privilegian el turismo, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque incluso gobernadores y legisladores republicanos no han querido que en su propio estado se desarrolle la actividad, y eso es lo mismo pasado con la costa este y con California. O sea que buena parte de esto en realidad no iba a desarrollarse en ningún caso, pero claro, con esto Biden, digamos, hace mucho más difícil que se intente. Pero visto las circunstancias, tratando de reunir este punto y el otro, oyendo tu explicación, pareciera en realidad que en el fondo es una suerte de provocación política. Sí, yo creo que sí tiene un componente de eso, de dejar a última hora decisiones que, digamos, que molestan a Donald Trump, que van en contra de sus ideas, y, por supuesto, gana puntos en su lado, pero también tiene para él el gusto de dejarle digamos, ese problema a la administración Trump. Una última pregunta, Francisco. Dice, es una década de investigaciones para poder certificar, son inversiones realmente costosas. Si ese reloj se nos va alargando y por el otro tenemos el proceso del cambio climático, los avances en otras fuentes de energía, ¿cómo van a coincidir? ¿En qué momento se van a encontrar esos dos relojes? ¿O a chocar en lugar de encontrarse? Sí, no sabemos cuándo va a ser el pico de la demanda de petróleo, pero se espera que sea en la próxima década. Así que esto, digamos, hace que sea bastante probable que ese petróleo en aguas profundas en esos lugares nunca se vaya a desarrollar. Dicho esto, por ejemplo, países como Brasil están a toda máquina tratando de explorar la costa afuera, lo mismo Guyana, Surinam, varios países africanos. Si cualquiera de esos países logra hacer un descubrimiento y empezar la inversión, lo más probable es que esa producción dure por 30, 40 años, ¿no? O sea que lo que se logre hacer en la próxima década probablemente seguirá produciendo, pero en aguas profundas, pero lo que no, es muy posible que nunca se desarrolle. Y a todas estas, ¿qué pasa con el país con las más grandes reservas del planeta? El nuestro. Bueno, es una tragedia. Venezuela, si el territorio venezolano estuviera en Texas, estaríamos produciendo entre 7 y 8 millones de barriles. Seríamos un productor del nivel de Arabia Saudita o Rusia. Y bueno, como bien sabes, no llegamos al millón de barriles. Y en la medida que avance el tema del cambio climático, vamos a tener dificultades en desarrollar el petróleo extrapesado, que es el que más tiene Venezuela. Por cierto, el petróleo en aguas profundas en Estados Unidos es más bien liviano, o sea que si se desarrolla, tiene menos de ese tipo de problemas de emisiones de CO2. Pero ojalá haya un cambio en Venezuela que lleve a poder desarrollar en algo, por lo menos, esa masiva cantidad de recursos. Francisco, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un gusto. El doctor Francisco Monaldi, economista, es experto como pocos pues en materia petrolera. Está en la Universidad de Rice. Nos habló desde la ciudad de Houston. Y ya son las 10:53. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos Miami 107.1 en HD2.
con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.